Hola amigas y amigos, yo soy Jesús, saludos desde Andalucía, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría continuar hablando de un nuevo apartado del quinto capítulo del URTES de un curso de milagro. Este capítulo titulado Sanación y Plenitud, Sanación y Plenitud. Y vamos hoy a hablar del apartado titulado La mente de la expiación. El Espíritu Santo es la mente de Cristo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo que siente el conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo, lo que es espíritu, lo que es santidad, es aquello que también podemos llamar la mente de Cristo, que siente el conocimiento que yace más allá de la percepción. Apareció por la separación como una protección. Cualquier aporte en un mundo de ilusiones sin Dios, cualquier aporte en un mundo de ilusiones concebido desde la idea de la separación, conlleva una respuesta desde la verdad, una respuesta que reinterprete esa ilusión para bien de la verdad, para bien de la expansión del amor. El Espíritu Santo apareció por la separación como una protección e inspiró al mismo tiempo el comienzo de la expiación. Antes de eso no había necesidad de sanación y nadie estaba desconsolado. Dios honró incluso las creaciones erróneas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Se nos dice en algún apartado, ya muy cerca del final del libro de texto de un curso de milagro, que nosotros, cuando nosotros clamamos porque se haga la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, Dios responde tu voluntad con mayúsculas, hágase Señor, Padre, Creador, tu voluntad con mayúsculas, Dios responde, hágase tu voluntad. La voluntad con minúsculas propia de la condición humana. Entonces en este mundo de ilusiones se hace nuestra voluntad. Queremos que nuestra voluntad esté conforme, alineada de noticias de la voluntad de Dios. Pues entonces este mundo de ilusiones dará noticia de la verdad y por lo tanto ya no será un mundo de ilusiones, ya no será un mundo de percepción, sino que será un mundo que dé noticia de lo que es espíritu y de lo que es santidad. Dios honró incluso las creaciones erróneas de sus hijos, porque ellos las habían hecho. Dios nos crea en libertad. La libertad es nuestra naturaleza, nuestra identidad. No puedes estar a la expectativa de que el bien sea elegido por algo ajeno a ti, que la honradez, que la bondad, que la generosidad, que el altruismo, que la empatía. Tienes que reconocerlo en ti y desde ti compartirlo incondicionalmente, porque eres libre y por lo tanto ningún regalo, ningún don, ninguna ofrenda que des a tus semejantes puede hacerse si no es desde tu libertad. Tu libertad es sagrada. Negar tu libertad, eso ya nos condiciona a inventarnos una falsa libertad en el mundo, que es un juego, que es un juguete con el cual podemos hacernos daño y de hecho nos lo hacemos, ¿no? Como vemos en los conflictos sociales, en los enfrentamientos familiares. Yo no he venido aquí a sembrar concordia, he venido a enfrentar a las personas. Eso dice Jesús, son palabras muy duras. ¿Pero por qué?
porque esa es la voluntad, la falsa voluntad de la condición humana. Y demostramos que esa es nuestra voluntad crucificando a Jesús. Él comparte la verdad, Él expande el amor, Él manifiesta la voluntad de Dios y nosotros lo crucificamos porque nos crucificamos a nosotros mismos, como personajes separados, condicionados por ese sentimiento de culpa que ha arraigado inconscientemente en nosotros. Entonces, por eso en un mundo de separación, todo se desenvuelve a través del conflicto, es decir, de esa actitud de oposición que permanentemente se da. La actitud de integración es la que nos da todo. Pides muy poco, se nos dice en un curso de milagros. Pides muy poco y por eso te desenvuelves a través de una actitud de oposición. Si fuera una actitud de integración, pues entonces estarías en disposición de recibir lo mucho que Dios te da, lo mucho que Dios nos da. Entonces, como os comentaba, pues desgraciadamente, y lo hemos visto a lo largo de estos 2000 años que llevamos sin que Jesús esté físicamente entre nosotros, hemos visto cómo hemos elegido la confrontación, la oposición, el conflicto, el dolor, el aprendizaje a través del dolor, hasta llegar al siglo XX, al extremo de crear una maquinaria espantosa capaz de matar a muchísimas personas, como vimos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, esa guerra en la que se ha acabado con 60 millones de personas, en la mayoría en Europa, 60 millones de personas en poco menos de 5 años. Miles y miles y miles de personas falleciendo cada día. Entonces el shock en el que están las sociedades, sobre todo en Europa, en Japón, en otros países de Oriente, ya nos lleva a pensar que vamos a hacer la próxima vez. Ya la próxima vez ya nos vamos a destruir completamente. Se nos dice que vamos a destruir el planeta, ¿no? Esa es una máxima de muchos movimientos ecologistas, ¿no? Nosotros no podemos destruir el planeta. Podemos destruirnos a nosotros mismos, podemos destruir la humanidad. El planeta se regenera por sí mismo. Sería imposible. El planeta está en relación con todo el universo físico, con todo el sistema solar, con toda nuestra galaxia y con todo lo que no es nuestra galaxia. Por lo tanto, no podemos eliminar el planeta y que no afecte a todo. No podemos destruir el planeta. El planeta tiene su propia capacidad de reciclarse en cualquier daño que el ser humano le cause. Ya os he hablado en alguna ocasión, ¿no?, que el hombre mueve montañas que no debe mover, mueve ríos que no debe mover, elimina lagunas, lagos, bahías, etcétera, que no debe eliminar, y eso tiene unas consecuencias. Hay movimientos sísmicos, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los mismos geólogos, que son los que lo están estudiando, y están estudiando cómo determinados movimientos sísmicos pueden ser originados por la misma acción del hombre. Es una forma de desperezarse de la tierra, de rehacerse, como cuando te sale una arruguita en la camiseta, que yo suelo llevar muchas. Te sale una arruguita, pues te tira y no te preocupa de que hayan fallecido 7.540 bacterias microscópicas, ¿no? Pues lo mismo hace la Tierra con nosotros. Nuestros cuerpos físicos son bacterias microscópicas para la madre Tierra. Si tiene que rehacerse para regenerarse los males que el hombre le ha causado, pues de manera natural eso es lo que acontece. Dios honró incluso las creaciones erróneas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Pero también, bueno, lo que os comentaba de Jesús nos dice que no ha venido a sembrar, no recuerdo exactamente la cita evangélica, pero nos decía que ha venido a enfrentarnos,
pero no porque esa sea su voluntad, sino porque esa siempre ha sido la nuestra. Vivir en conflicto, vivir en confrontación, vivir manifestando una permanente inercia a la oposición, creyéndonos separados de aquello de lo que somos informados a través de las percepciones, y permitiendo que esos sentimientos de culpa arraigados nos hagan buscar culpa, error, tara, limitación, fallo en todas las personas con las cuales nos relacionamos. Aunque a veces nos busquemos aliados, pero es el mismo proceso, es el mismo patrón. Pero esto, a través de la expiación precisamente, aunque yo en mi lenguaje no suelo utilizar esta palabra, a través de la expiación podemos deshacer ese mundo de separación que nos confronta. A través de la expiación podemos reconocernos en el amor, y podemos reconocer que somos un vórtice de amor que se expande, y esa es nuestra verdadera naturaleza. Y mientras nuestra voluntad no sea manifestar esa identidad, esa naturaleza, nuestra voluntad pues estará no alineada con la de Dios, y por lo tanto nos sentiremos separados de Dios y separados consecuentemente los unos de los otros. Estaremos en conflicto interno, estaremos separados. Por eso hablamos de una mente y un corazón confrontados, por eso hablamos de un hemisferio derecho y otro izquierdo, por eso incluso nuestros ojos son dos y nos dan dos visiones distintas. Lo que pasa es que nuestro cerebro perfectamente elaborado procesa ambas visiones y nos informa de una sola. Esto también es reinterpretable, el que tengamos dos ojos, dos orejas, dos orificios nasales. Eso informa de la necesidad de la relación, de cómo a través de la relación se puede dar fruto, como también nos lo informan las relaciones de amor que mantenemos entre nosotros. También los bendijo con una forma de pensar acerca de ellas, acerca de esas creaciones erróneas, que pudiera alzar sus percepciones hasta que se hicieran tan elevadas que casi pudieran llegar a él. Nuestras percepciones pueden elevarse, pueden santificarse, pueden dignificarse, hasta que casi pudieran llegar a él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación. Este es el título de este apartado. La mente de la expiación. Eso es el Espíritu Santo. Representa un estado de mente que se aproxima lo suficiente a la mentalidad unificada como para que la transferencia sea finalmente posible. Como bien sabéis, la transferencia depende de elementos comunes en el antiguo aprendizaje y la nueva situación a la que es transferida. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento, puede cruzar hasta él. Podría ser incluso más útil aquí usar el significado literal de transportada a, pues el último paso es dado por Dios, como si bien se nos dice a lo largo de un curso de milagros, Dios da el último paso. Porque todos los pasos son tan ilusorios como todo ese mundo de ilusión en el cual podemos creer desenvolvernos. Todo ese mundo de ilusión al que da lugar la falsa idea de la separación. Como bien dice el poema de Helen Chapman, cuando habla de que él está siempre... ¿Por qué te busco? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué busco a mi Creador? Si siempre está conmigo, si siempre está aquí. Este curso no es más que la enseñanza de lo obvio. Así se nos dice en el libro de texto.
si no fuera por todas las ilusiones que hemos inventado y que nos impiden y que nos dificultan reconocer esa obviedad que son las enseñanzas de un curso de milagros. Es decir, enseñanzas innecesarias, porque tú lo que verdaderamente eres, lo eres, y no necesitas aprenderlo, no necesitas aprender, a no ser que un velo de ilusiones te impida reconocerlo, te impida reconocer lo que verdaderamente eres. Y ese es el fin de este curso, descorrer el velo, el velo que nos permita aceptarnos en la verdad que nos hace libres, como bien dice Jesús. El Espíritu Santo, la inspiración compartida de toda la filiación, induce un tipo de percepción en el que muchos elementos son semejantes a los del reino de los cielos. Primero, su universalidad es perfectamente clara, y nadie que la recibe puede creer por un instante que compartir implica otra cosa que ganar, reconociéndonos en el amor, reconociendo el amor como nuestra única visión y nuestra única función, la expansión del amor. Eso ya es una verdad universal. En cualquier situación manifestamos esa verdad. Y tenemos conciencia de que siempre se gana, porque aquello que das es lo que reconoces en ti, aquello que das es aquello que recibes en el mismo momento. Cuando tú te das, incluso cuando te das a recibir, porque ya como os comentaba en algún otro vídeo, la gente tiene necesidad de compartir. Vivimos en un tiempo en que la gente despierta, se da cuenta de cosas y se entusiasma y quiere que le escuchemos y quiere que le atendamos. Entonces es muy bueno que en lugar de querernos poner por encima y de decirle, sí, yo ya eso ya lo sé, yo ya me he dado cuenta, yo ya he leído a de Prashopa y a Osho y a todos los maestros y gurúes de esta nueva era. En lugar de hacer eso, lo que es más conveniente, lo que es más pertinente es escuchar qué se nos quiere compartir, ser receptores de ese entusiasmo, de esa alegría, de ese éxito en el cual se reconoce aquel que se ha dado cuenta de que los viejos caminos ya no le sirven. Ahora hay una realidad mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más gozosa, y un punto fundamental de esa realidad es el propio compartir. Primero, su universalidad, la universalidad de este tipo de percepción es perfectamente clara. Nadie que la recibe puede creer por un instante que compartir implica otra cosa que ganar. Y segundo, es incapaz de atacar. Segundo, esta percepción es incapaz de atacar. Por lo tanto, ya no está condicionada por la idea de la separación, ya no está movida por el motor del miedo, sino que está movida por el motor del amor. Es incapaz de atacar y está por lo tanto verdaderamente abierta. Esto significa que aunque no engendra conocimiento, no lo obstruye de ninguna manera. Hay un punto en el cual suficientes cambios cuantitativos producen diferencias cualitativas reales. El próximo punto requiere auténtica comprensión, porque es el punto en el que el cambio ocurre. Finalmente señala el camino más allá de la sanación que trae.
y dirige a la mente más allá de su propia integración a los senderos de la creación. La sanación no es creación, la sanación es una ilusión también. La sanación es como el perdón, la sanación es como el sueño feliz que nos despierta de la ilusión de todos los sueños. El Hijo de Dios es pleno, es íntegro, es perfecto, es santo, es sano, es eterno. Por lo tanto, en su verdad no precisa de sanación alguna. Precisa sanar esa mente separada, esa mente limitada, esa mente herida, esa mente en el cual la culpa, el miedo, el culto al dolor han arraigado, enfermándola o creyéndola enferma. La sanación no es creación, es reparación. La sanación nos repara en esa mente con la cual nos hemos identificado. E identificándonos con ella, no nos identificamos con esa mente que tiene conciencia de unidad y que por lo tanto se reconoce en todo. A través de sus percepciones podemos reconocerlo en todo, y precisamente esa es la santa percepción. Esa es la percepción que está conforme con el Espíritu Santo, de la cual se nos está hablando. El Espíritu Santo promueve la sanación mirando más allá de ella, a lo que las criaturas de Dios a lo que las criaturas de Dios eran antes de que se necesitase la sanación. El Espíritu Santo mira a aquello que somos verdaderamente antes de precisar esa sanación. Las enseñanzas de un curso de milagro no están para ser interpretadas temporalmente, porque el tiempo es una ilusión. Por lo tanto, la comprensión de estas enseñanzas no debe de pasarse por el filtro del tiempo. Es aquí y ahora cuando cometemos ese error que podemos corregir, que podemos sanar. Es aquí y ahora cuando podemos permitir que se dé esa sanación, que se dé el milagro. Y de hecho los milagros se dan cuando manifestamos esa voluntad de alinear nuestra voluntad con la de Dios. Bueno, ya como siempre se nos ha dicho, los milagros no son nada físico. Los milagros son realidades invisibles para los ojos, ¿no? Es cuando ahí donde aparentemente iba a estallar un conflicto, un enfrentamiento, se manifiesta el amor, se manifiesta la verdad, se manifiesta la conciencia de unidad. El Espíritu Santo promueve la sanación mirando más allá de ella, a lo que las criaturas de Dios eran antes de que se necesitase la sanación, y a lo que serán cuando hayan sido sanadas. Esta alteración de la secuencia temporal debiera resultar bastante familiar, porque es muy similar al cambio en la percepción del tiempo que el milagro introduce. El Espíritu Santo es la motivación para la mentalidad milagrosa. Es la voluntad de sanar la separación dejándola ir. Está en ti porque Dios la puso en tu mente. Motivación, motor, son palabras que tienen una misma raíz etimológica, ¿no? Entonces, como antes os decía, ¿no? El motor del miedo es lo que nos mueve, es lo que nos condiciona a tener emociones negativas, emociones que están en relación con esa idea de la separación, que nos impelen a enfrentarnos, que nos impelen a buscar culpa, pecado, error, limitación, tara,
en nuestros semejantes que nos impelen a tener esa actitud de oposición, mientras que el motor del amor, la motivación del amor, es aquella que nos hace reconocernos en lo que somos verdaderamente. El Espíritu Santo es la motivación para la mentalidad milagrosa. Es la voluntad de sanar la separación dejándola ir. Está en ti porque Dios la puso en tu mente, esta motivación. Y aunque la puedes mantener dormida, no puedes eliminarla. No puedes eliminar de ti tu auténtica naturaleza. Eres libre para imaginarte en una realidad en la cual el amor no es tu única verdad. Y al negarnos en el amor, lo que hacemos es distorsionar esa verdad, la verdad del amor, y construir con su distorsión un mundo de ilusiones. Que es el amor lo que hemos distorsionado. De ello da noticia de que estemos buscando el amor. Una vez nos lo negamos en nosotros. Buscamos el amor cuando buscamos pareja, cuando buscamos dinero. El dinero simboliza la abundancia en un mundo de formas. No porque Dios lo decida, sino porque lo decidimos nosotros. Por eso esa aversión al dinero que tienen algunos, porque es inconscientemente la manera en la que manifiestan la negación de la abundancia en sí, la negación de que son seres perfectos, íntegros, completos, a los cuales no le hace falta nada que no sea relacionarse, que no sea manifestar, que no sea expandir esa plenitud. Entonces la consecuencia de negarnos en ello determina que tengamos aversión hacia el dinero, no por el dinero en sí, sino inconscientemente porque inconscientemente lo hacemos porque simboliza la abundancia. No es que la simbolice de por sí, es que nuestro inconsciente la simboliza, aunque no lo queramos reconocer. Con gente que tiene problemas de dinero le pasa como a los ateos con Dios, ¿no? A los ateos con Dios están permanentemente elucubrando en torno a la idea de Dios. Es decir, es incluso más importante. Ya os comentaba que Dios no es una creencia. Por lo tanto, si lo valoras como una creencia, nunca vas a sacar nada positivo, nada permanente, nada fructífero de ahí, porque Dios no es una creencia. Pero para los ateos es así como lo interpretan, y por eso necesitan elucubrar una y otra vez sobre esa creencia, sobre esa idea sobre la creencia de Dios, sobre la creencia de lo que no es una creencia. Si tú elucubras permanentemente sobre la creencia de lo que no es una creencia, pues lógicamente estás en un laberinto que no tiene salida. Bueno, pues esto que le pasa a los ateos con respecto a Dios, pues como comentaba, le pasa también a las personas que carecen que se sienten carentes de dinero, que se sienten que necesitarían mucho más dinero. Les pasa que permanentemente están pensando en el dinero, ¿no? Que permanentemente están en conflicto con la idea de dinero. Y ese conflicto da noticia de esa mentalidad de carencia que generalmente pues no ha sido reconocida. Bueno, pues se nos decía que el Espíritu Santo es la motivación para la mentalidad milagrosa, es la voluntad de sanar la separación dejándola ir. Está en ti porque Dios la puso en tu mente, y aunque la puedes mantener dormida, no puedes eliminarla. Dios mismo la mantiene viva, transmitiéndola de su mente con mayúscula, a la tuya mientras el tiempo perdure. A tu mente. Tú tienes una mente, tú tienes una realidad individual. Otra cosa es que tu mente no sea nada si no es en la unidad en la que Dios crea.
La diversidad del mundo da noticia de la voluntad de Dios. Dios quiere un mundo diverso, porque esa es la única forma en la que el amor se relacione con el amor. Unidad no es fundirnos en una Navidad amorfa. Quizá esta idea puede ser válida para algunas personas que quieren trascender sus apegos. Quizá pueda haber alguna o varias o muchas escuelas que cultiven esta idea, pero es solamente una idea transitoria. Tú tienes una función, tú tienes una individualidad. Pero no es la individualidad del ego, no es la individualidad del personaje que se crea bajo la idea que se inventa bajo la idea de la separación. Somos como las células de nuestro cuerpo, billones y billones de células que todas ellas cumplen una función en armonía con el resto de las células. Lo que os comentaba antes del universo físico, cada planeta, cada estrella, cada astro cumple una función. Si a alguno le toca desaparecer, no puede hacerlo por capricho. No puede hacerlo por el capricho de una voluntad separada, como por ejemplo es la voluntad de la condición humana. Porque todo tiene repercusiones universales. Y todos formamos parte del mosaico de la creación, del mosaico infinito de la creación. Y en cada pieza está todo el universo, toda la creación íntegra. Pero no separada. Este es el misterio, este es uno de los misterios que esa mente tan práctica para muchas actividades de la vida cotidiana, esa mente limitada no puede darnos una respuesta. Justamente le llamamos misterio porque para ella lo es. Es parte de su voluntad y parte de la tuya. El milagro mismo es simplemente esta fusión o unión de voluntades entre el Padre y el Hijo. A veces se puede hablar de unión de voluntades, a veces se puede hablar de alineamiento de voluntades, y se nos está compartiendo la misma idea. El Espíritu Santo es el espíritu de la dicha, es la llamada a regresar con la que Dios bendijo las mentes de los hijos separados. Esta es la vocación de la mente, que no había recibido ninguna llamada hasta la separación, pues antes sólo había el estado de ser y no habría entendido la llamada al pensamiento correcto. La llamada al pensamiento correcto lógicamente se da cuando se da un pensamiento que no es así, que no es el pensamiento correcto. El Espíritu Santo fue la respuesta de Dios a la separación, el medio por el cual la expiación puede reparar la mente hasta que sólo en su plenitud vuelva a crear. La expiación y la separación comenzaron al mismo tiempo. Expiación y separación comienzan al mismo tiempo. Acontece en el mismo instante. De hecho, nosotros al permitir que esa idea de la separación tenga potestad sobre nosotros, estamos reactualizando ese momento de la separación que no acontece en el tiempo, porque el tiempo es una ilusión. O también podemos decir que efectivamente, ilusoriamente, acontece en esa ilusión. Es decir lo mismo. Evaluar, examinar, sacar conclusiones en torno a algo que no existe es una cosa extremadamente complicada y controvertida, ¿no? Es como cuando hablamos del ego.
Y como hablan tantos facilitadores, tantos maestros, tantos estudiantes de un curso de milagros y de otras enseñanzas afines, y llegan a la conclusión acertada de que el ego no existe. Con lo cual todo lo que han dicho antes del ego, el ego me hace esto, el ego me ha poseído, el ego, estoy en ego también, algunas personas hablan así, ¿no? Que aquí eso no es nada común. Estoy en el ego o lo que sea. Estas expresiones pues no están conformes con la idea de que el ego no existe, porque si el ego no existe, el ego no puede hacernos absolutamente nada, ni puede condicionarnos nada, con lo cual a veces el ego es también una idea que la usamos para responsabilizar a algo que no sea nosotros mismos, ¿no? Es como la idea del diablo, ¿no? De que alguna vez os hablaba, ¿no? El demonio me ha tentado, la culpa es suya, yo he caído en sus tentaciones. Entonces para eso vale la idea del demonio, es para ayudarnos a trascender nuestra incapacidad de responsabilizarnos. Cuando nos responsabilizamos, ya esa idea no la necesitamos. Lo mismo acontece con el ego. Por eso un curso de amor, la idea del ego ya no la considera permanentemente una y otra vez, como hace un curso de milagro, ¿no? Que permanentemente va pasando del mundo de ilusiones al mundo de la verdad, ¿no? Para que así esos contrastes nos hagan decidirnos por lo que verdaderamente nos conviene, por la verdad, por el amor, por la bondad, por la integridad, por el poder, por la libertad, por la plenitud, por la dicha, por la sonrisa, sin la cual es imposible la salvación, y esto es una expresión textual de un curso de milagro, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que definitivamente tenemos que elegir lo que verdaderamente nos conviene, porque lo que nos conviene es lo que está conforme con la verdad, con lo que verdaderamente somos. Bueno, pues vamos a ver por dónde íbamos. El Espíritu Santo es el espíritu de la dicha, es la llamada a regresar con la que Dios bendijo las mentes de los hijos separados. Esta es la vocación de la mente, que no había recibido ninguna llamada hasta la separación, pues antes solo había el estado de ser y no habría entendido la llamada al pensamiento correcto. El Espíritu Santo fue la respuesta de Dios a la separación, el medio por el cual la expiación puede reparar la mente hasta que solo en su plenitud vuelva a crear. La expiación y la separación comenzaron al mismo tiempo. Cuando el hombre hizo el ego, Dios colocó en él la llamada a la dicha. La llamada a la dicha. Esta llamada es tan fuerte que el ego siempre se disuelve ante su sonido. Entonces experimentamos el instante santo. Cuando el ego se disuelve, aunque esa ilusión que llamamos ego vuelva a estar presente en nuestra cotidianidad, cuando el ego se disuelve, aunque sea por un momento, pues entonces experimentamos ese instante santo. Y una vez que lo hemos experimentado, sabemos que no hay vuelta atrás. Este es un camino espiritual que no tiene vuelta atrás. Reconocerte en la verdad, en el amor, en la belleza, en la integridad, no tiene vuelta atrás, y la alegría con la cual lo haces es lo que da noticia de que vas por el camino adecuado. Si estás sufriendo, si estás amargado, si estás turbado, si estás perplejo, si sientes conflicto en ti, pues entonces necesitas recapacitar y considerar si estas enseñanzas o cualquiera en la cual estés tú inmerso no te está aportando el bien que quieres que te aporten. Pero sobre todo siempre hay que responsabilizarse uno a sí mismo con lo que hace, ¿no? Con las decisiones que toma. Es
Es una bendición que tengamos la capacidad de crear nuestra propia realidad. Eso es una bendición. Eso no es algo que nos deba de perturbar. Cuando nos reconocemos en el amor, en la integridad, en la plenitud, cuando reconocemos que nuestra única voluntad es ser ese vórtice de amor, ya no nos mueve el miedo, ya no tenemos miedo. El que se cree separado es el que teme. El que teme es porque no ama aquello que teme. La llamada a la dicha es tan fuerte que el ego siempre se disuelve ante su sonido. Por eso puedes elegir oír a dos voces dentro de ti. Una que hiciste tú mismo y que no es de Dios, pero la otra te ha sido dada por Dios. Hay una voz que te ha sido dada por Dios. Si invertimos en los mensajeros del amor, como bien se nos dice en el libro de texto impreso, estaremos invirtiendo en esa voz de la cual se nos está hablando aquí. Esa voz que nos ha sido dada por Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo está en ti en un sentido muy literal. Es la voz que te pide que regreses a donde una vez estuviste y de nuevo volverás a estar. Justamente así se titula el próximo apartado, La voz que habla por Dios. Pues de él hablaremos en un futuro inmediato, si Dios quiere. Por el momento aquí termino esta reflexión personal. Gracias por vuestra atención. Bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.